Buenas tardes, compañeros y doctor. A continuación vamos a exponer el respectivo debate. Nuestro grupo conformado por Zambrano Génesis, Zamora Mónica, Solórzano Edison, Vera Emily y Zambrano Hans, además de mi persona, Zambrano Yaro. Mi compañera Emily va a hacer y a cumplir la labor de moderadora. Ok, empezando con el foro de preguntas, tenemos la intervención de nuestra compañera Mónica como el primer punto, ¿qué es la distribución de un fármaco? Bueno, se entiende por distribución de un fármaco, que es el movimiento que hace un medicamento desde la sangre hacia diversos tejidos del cuerpo, como por ejemplo está el tejido adiposo, muscular y cerebral. Es decir, que la distribución de un fármaco es el grado que el medicamento se dispersa por todo el cuerpo, ya que es uniforme. A mi parecer, la distribución no siempre es uniforme, porque una vez absorbido el fármaco, su distribución no suele ser uniformemente en todo el organismo, ya que los fármacos que se disuelven en agua, o sea, los fármacos que son hidrosolubles, son antihipertensor del atenolol. Esto de aquí tienden a quedarse en la sangre y en el líquido que rodea la célula, es decir, en el espacio intersticial. Y los fármacos que se disuelven en grasas, o sea, los fármacos liposolubles, como lo son el clorazepato, esto de aquí van a combatir lo que son la ansiedad y tienden a concentrarse en los tejidos grasos. Por otro lado, la distribución no puede ser uniforme, debido a que en esta fase existen barreras de las cuales una de las principales va a ser lo que es la barrera hematoencefálica, que esta de aquí va a permitir que ciertas sustancias como lo son el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y los analgésicos generales pasen directamente al encéfalo. Y obviamente también van a impedir la entrada de bacterias y otras sustancias como muchos de los medicamentos contra el cáncer. Sí, puede ser verdad, pero la distribución de un fármaco inicialmente depende de lo que es el flujo sanguíneo de cada tejido y lo que es de la capacidad de acumularse en ese tejido. Pero independientemente, si hablamos de la irrigación, es alta o baja, esto depende de la permeabilidad y afinidad que da el tejido. Es decir, que si un fármaco liposoluble va a tener más afinidad por lo que es el tejido lipídico. Claro, pero hay que tener en cuenta que no siempre va a ser opuesto, ya que la afinidad de estos fármacos va a ser reversible. Es decir, que o sea, que va a dar paso a los tejidos y se va a encontrar con proteínas que no va a quedar, o sea, que no van a quedar pegados para siempre, porque esto daría un efecto de perpetuidad. Ok, como segunda intervención del foro tenemos la intervención de nuestro compañero Jarol, el cual nos va a ayudar con la pregunta. Una persona que es físicamente visible no representa malestar ni inconvenientes, puede presentar problemas para la metabolización, la distribución y la eliminación de un fármaco. Bien, buenas tardes. Pues ciertamente al realizar una revisión visual, si la persona se encuentra en buen estado físico, no presenta ningún tipo de inconvenientes, algún tipo de herida, hematoma o cualquier indicador de que suceda un problema, uno pensaría que la ingesta de fármacos se realizaría sin mayor dificultad, pero una revisión visual no va a dar un diagnóstico exacto de algún déficit o problemas que presente la persona. Más bien, la intervención médica debería basarse en la revisión como tal, en la anexis, al tipo de exámenes y análisis que demuestren y rectifiquen que esa persona esté pues en buen estado de salud. En casos, por ejemplo, una persona puede presentar algún tipo de sarcomas
y no necesariamente se va a entregar en el momento de que lo padezca, sino con una revisión posterior y pues el análisis correspondiente. Ya, muy bien. Yo tratando de refutar un poco acerca de lo que dijo mi compañero, yo opino que la revisión no necesariamente tiene que ser un proceso fundamental para definir si es que el paciente presenta un factor importante en el momento de metabolizar, de distribuir o incluso la eliminación de un fármaco. ¿Puesto por qué? Porque entendemos que el cuerpo es un organismo unificado que, a pesar de que estar este mismo como su nombre indica, unificar, también tiene patrones que se encuentran diversamente proporcional a su propia cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Que uno de estos, aunque aparente estar bien, el otro puede ser que no lo esté. Y por ello, a pesar que físicamente esté bien, internamente pueden tener algún factor que intervenga al momento de ingerir un fármaco, como lo puede ser la oxigenación en sangre, si presenta reacciones alérgicas al medicamento, la cantidad de glóbulos rojos y blancos que presenta el paciente mismo, inclusive el nivel de hidratación o el de nutrición del paciente mismo. Y es por eso que yo opino que sí influiría, no influiría en casi en absoluto el estado físico externamente al nivel de cómo se podría desarrollar la sintetización de fármacos. Ok, como tercer punto tendremos la intervención de mi compañero Andrés con la pregunta: ¿usted considera adecuado la utilización de dos fármacos, de dos clases de fármacos distintos, como lo puede ser el lopinavir y el ritonavir en pacientes con infecciones por VIH? Bueno, en mi parecer, para mí no es adecuado. ¿Por qué? Porque al utilizar dos fármacos de clase distinta no sería bueno, porque al suministrar el mismo tiempo, debido a que ahí van a aumentar lo que son sus concentraciones en el fármaco, y esto va a disminuir lo que es el metabolismo de este y a su vez su eficacia. Y al ser dos clases distintas, los efectos secundarios serían distintos bajo su eficacia. Yo también creo que estoy de acuerdo en mi compañero momento de su respuesta que dijo, pero sin embargo, en ese caso, como está hablando de los medicamentos que dijo la compañera, exclusivamente en estos casos se han demostrado que han llegado a ser incluso beneficiosos al momento de tratar en infecciones con VIH. ¿Por qué? Porque al momento de eso se produce una interacción fármaco-fármaco, lo que significa que el metabolismo del ledopir se ve beneficiado debido al metabolismo de las reacciones químicas que presenta conjunto al otro fármaco. Y a pesar que suena imprudente administrar medicamentos al mismo tiempo, no llega a serlo de todo correcto. Ok, como tercer punto tendremos la intervención de mi compañero Andrés con la pregunta: ¿cómo influye la variabilidad del paciente en la metabolización de un fármaco? Bueno, esto va a influir en el momento de que una vez que se administra un medicamento en distintos pacientes, podemos ver que van a provocar distintas respuestas. Entonces, pudiendo existir en una misma población, desde paciente con el máximo beneficio de sin toxicidad, algunas pacientes con un máximo nivel de toxicidad. Entonces, esto va a afectar lo que es a la eficacia y a la toxicidad del fármaco para pacientes con un metabolismo ya sea alto o bajo. Ok. Pero también podemos decir que la variabilidad esta da la respuesta farmacológica, ya que se basa en diversas características relacionadas a la fisiopatología de los pacientes, ya sea como la edad, el género, peso, factores genéticos, factores ambientales, estados patológicos y lo que es la situación clínica. Bueno, a continuación tengo una pregunta para lo que es el compañero Yaro, de cómo influye la edad de una persona en la metabolización de fármacos. Bueno, la edad influye proporcionalmente y considerablemente porque el organismo está en constante cambio fisiológico a medida que pasan los años. Recordando que también la dosis de medicamentos debe variar, y dependiendo sea un niño, adolescente, un adulto o un adulto mayor, este puede presentar efectos graves y adversos si es que no se da una dosis correcta, como el caso de, por ejemplo, una sobredosis de morfina puede
conllevar consecuencias graves o incluso mortales en la vida de los usuarios. Es por esta razón de que, considerando el mismo ejemplo de la morfina, no se le va a dar lo mismo a un niño de 6 años que a un adulto de 42 años. Me parece perfecto porque la edad sí influye en la metabolización de un fármaco, porque, un ejemplo, en los bebés no se ha desarrollado del todo lo que es la capacidad hepática para así poder metabolizar un fármaco. Sumado a esto, está lo que es una madurez renal que puede ocasionar lo que es un riesgo de intoxicación. Otro ejemplo sería lo que es el caso de los ancianos. Ellos ya tienen lo que es una disminución en lo que es la dotación enzimática en el hígado, más esto lo que es su reducción de la función renal. Ok, a mi parecer también es especialmente importante en etapas extremas de la vida. Los sistemas inmaduros de los neonatos y de los recién nacidos provocan que el metabolismo de algunas sustancias no se produzcan igual que en el adulto, así como los mecanismos de biotransformación en los ancianos son también un poco imperfectos y pueden generar fenómenos de toxicidad. El flujo hepático desciende con la edad a partir de los 25. Con el envejecimiento, la grasa corporal suele aumentar y el contenido corporal de agua disminuye. El incremento de la grasa aumenta el volumen de la distribución de los fármacos, o sea, fármacos que son muy lipídicos, por ejemplo, el diazepam, y puede prolongar la vida media y de eliminación del fármaco. Continuando con las preguntas. Yo quiero también opinar acerca de este tema, puesto que yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo que la edad sea un factor importante, puesto que, si bien embargo, a pesar de cierta edad, la capacidad de disolver fármacos llega a ser notoria, también a esa misma edad se comienza a suministrar distintos suplementos. Así que en vez de enfocarnos un poco más acerca de la edad, podemos enfocarnos acerca del peso corporal y la nutrición del mismo paciente a la edad adulta, puesto que esos sí son factores que intervienen directamente a diferencia del peso corporal, la diferencia de la edad. Que la edad puede ser respaldada por distintos suplementos, puesto que la edad no. Continuando con las preguntas, ¿qué influye más en la metabolización de un fármaco? ¿El sexo o la función hepática? Ok. A mi parecer, el sexo de una persona suele influir en la metabolización porque existe una diferencia entre los hombres y las mujeres, que es la carga hormonal y la reserva de grasas. Estas características modifican el metabolismo de los fármacos. A mi parecer, considero que es mucho más influyente la función hepática, ya que viene a ser uno de los principales órganos en cuanto a la biotransformación de los medicamentos, y si esta función se va a afectar, pues no se va a cumplir con la correcta absorción y pues el correcto funcionamiento o fin que se tiene dicha pastilla o jarabe ingerido. En todo caso, por ejemplo, los polimorfismos genéticos pueden afectar de manera variable a la expresión y función de los transportadores hepáticos, que van a alterar potencialmente la susceptibilidad del paciente a los efectos adversos de los fármacos y pueden desarrollar una lesión hepática, lo cual sería pues un buen problema muy grave. Claro, pero también cabe recalcar que algunos medicamentos causan con frecuencia lesiones hepáticas en la mujer, como lo son el alatano, el medildopa, el diclofenaco, entre otros. Por el contrario, también otros fármacos cuyos ejemplos puede ser la amoxicilina de ácido, el clavulárico, estos de aquí van a originar más reacciones hepatóxicas en el varón. Hoy en día se desconoce cuáles son los factores que predisponen a estas diferencias, porque según el sexo, aunque teóricamente podría deberse a un efecto adverso de los estrógenos o un efecto de protección de los andrógenos.
yo quisiera realizar una pregunta. Se ha hablado mucho acerca del embarazo. Yo quisiera explicar si es que el estar embarazada o estar embarazada es un factor importante al momento de metabolizar un medicamento. A mi parecer, sí es importante. ¿Por qué? Porque en una persona embarazada van a haber cambios generales en su cuerpo, como es el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, su función renal, lo que es la función hepática hormonal y a su vez renales. Todos estos son factores que van a modificar lo que es el tratamiento con fármacos y a su vez van a alterar lo que es la biotransformación. A mi parecer, el embarazo no es solo un factor que influye en la metabolización de un fármaco, ya que en la absorción. En el embarazo hay una disminución de la motilidad intestinal y una prolongación del tránsito por acción de la progesterona. Esto lleva a una mayor tasa de absorción del fármaco. En la distribución, en la gestante hay una disminución en las concentraciones máximas del fármaco y un retardo en su eliminación. Esto sucede porque hay un aumento del volumen plasmático que origina una disminución de la concentración del fármaco que se administra. Ya, en la metabolización, la progesterona se caracteriza en la gestación por provocar una mayor actividad enzimática de los fármacos. La vida media y acción disminuyen porque aunque la velocidad de su metabolismo sea mayor, en la excreción, pues en la gestante aumenta el flujo plasmático renal y la filtración glomerular, lo cual lleva a una mayor excreción del fármaco y aumento de la cantidad del fármaco, por tanto, excretada. Yo tengo una pregunta, considerando todo lo mencionado antes, y sería para mi compañera Emily, acerca de cuál es el órgano más importante en cuanto a la eliminación de fármacos, ya sea el hígado o el riñón. Recordando que los dos órganos son principales en esta función, sin embargo, muchos otros tejidos del cuerpo forman parte de este proceso también. Hay medicamentos que atraviesan la placenta, ingresan a la leche materna hacia los lactantes y pues algunos salen por la transpiración directamente o se exhalan por los pulmones. Estos serían otros métodos varios, pero nos vamos a enfocar en los dos principales que serían el hígado y el riñón. En tu caso, ¿con cuál te quedarías? Yo me quedo con la función del riñón, ya que el riñón es el principal órgano de excreción de los medicamentos. Por ello ejecuta tres funciones: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Si la función renal está alterada, no se eliminan los productos tóxicos o de desechos y los medicamentos permanecen más tiempo de lo necesario en el organismo. De aquí la importancia de la función renal adecuada para garantizar la eficiencia y sobre todo la seguridad de los fármacos. Tenemos a un lado lo que es la función del hígado, que juega un papel central en la farmacocinética de muchos fármacos. La capacidad del hígado para poder metabolizar fármacos depende mucho de lo que es el flujo sanguíneo hepático y también de sus actividades en las enzimas hepáticas. Todo esto puede verse afectado por lo que es la enfermedad hepática. Además, también lo que es la insuficiencia hepática puede influir en la unión de un fármaco a lo que son las proteínas plasmáticas. Y también no dejemos a un lado la disfunción hepática. No solo puede reducir lo que es el aclaramiento plasmático de varios fármacos para poder así eliminar lo que son la biotransformación y la excreción biliar, sino que también puede afectar lo que es la unión a proteínas plasmáticas, lo que a su vez podrá influir en los procesos de distribución y eliminación. Bien, esta ha sido la presentación de parte de nuestros grupos, recordando que son las formas o métodos que alteran la metabolización de un fármaco. Espero que haya sido de su agrado y pues gracias. Feel it coming, baby.